Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a aprender un tema bastante interesante y que es extremadamente útil para todo lo que significa análisis de datos o simplemente ver una relación entre dos conjuntos de informaciones y es el inicio hacia el aprendizaje de máquina. Entonces, a partir de este modelo, el siguiente modelo que se explica usualmente en el camino de un científico de datos es la regresión logística. Y luego empiezas con un poco de algoritmos más avanzados para la clasificación, por ejemplo, los árboles de decisión. Los árboles de decisión los puedes utilizar para clasificar conjuntos dependiendo de cómo aprenden, entonces una palabra aprenden, de una base de datos. Luego puedes hacer unos modelos también para clasificación que se llaman Support Vector Machines, SVM. Puedes finalmente hacer modelos GLM. Y los modelos GLM son modelos que se parecen mucho a la regresión lineal, pero se comportan de una manera no lineal. Entonces aceptan que no todos se comportan como líneas, sino que a veces puedes simplemente querer modelar un conjunto pequeño, una relación así bastante limitada. Y varias de esas cosas hay como los splines o simplemente funciones más avanzadas, que se conoce como GAMS. Muy bien, entonces eso es como el camino que se toma cuando vas a ser un científico de datos. Y después de eso empieza ya todo el mundo de las redes neuronales, ¿no? Que ya es la tendencia. Entonces, si tú tienes una base de datos suficientemente grande y tienes una capacidad de computación aceptable, entonces si puedes invertir dinero, puedes crear una red neuronal que va a ser superior a todos los modelos que acabo de escribir. Entonces son lo que las grandes empresas hacen. Pero la realidad es que no todas las empresas tienen la capacidad, número uno, de invertir en una persona que ya tenga la capacitación para hacer una red neuronal. Y número dos, invertir en la tecnología, en todo lo que conlleva entrenar una red neuronal, ¿no? Que es la información también es cara. Entonces, todo eso limita ciertos mercados, por ejemplo, en el mercado mexicano. Si tú te pones a pensar qué empresas podrían aprovechar una inteligencia artificial, muchísimas. Muchísimas, casi todas las empresas podrían aprovechar una optimización en sus procesos utilizando la inteligencia artificial enfocado en sus necesidades, ¿no? Entonces hay un mercado enorme para los programadores. ¿Qué es lo que pasa? Todavía no hay suficiente capital que sea atractivo para que empieces a desarrollar eso a gran escala. Pero eso se va a empezar a ver, entonces todo esto vale mucho la pena aprenderlo y todo empieza con la regresión lineal. Entonces la regresión lineal es un tema que tenemos que aprender sí o sí si vamos a empezar con todo esto del análisis de datos, machine learning, bla, bla, bla. Es ¿cómo lo diría? El pilar que va a sostener todo. Muy bien, vamos a empezar entendiendo qué hace la regresión lineal. Supongamos nosotros que tenemos aquí un conjunto, entonces vamos a analizar a personas. En este caso, vamos a ir a una plaza o vamos a encontrar una base de datos que tenga las variables que nos interesan y vamos a entender a cada observación de la base de datos, es decir, nosotros vamos a tener una base de datos como una hoja de Excel. Cada columna de la base de datos va a ser un atributo. Entonces las columnas son atributos. ¿Qué significa un atributo? Por ejemplo, el atributo puede ser el nombre de la persona. El atributo podría ser la edad de la persona, el salario de la persona. Entonces esto hace el atributo. Y pues el número de columnas que tengamos va a ser el número de atributos que tiene la base de datos, ¿no? También ya en una notación muy matemática o estadística son las dimensiones del input, de la data. Muy bien. Y luego, ¿qué es lo otro que tenemos? Tenemos columnas y tenemos renglones. ¿Qué van a hacer los renglones? En este caso, los renglones van a ser las observaciones. Es decir, cada una de las personas que yo le pido su información va a representar un renglón. Muy bien, entonces lo ponemos así. Y esto va a representar un renglón. Muy bien, excelente. Perdón, no un renglón, una observación. Muy bien, entonces tenemos una base de datos que va a ser con observaciones y atributos. Si que nos queremos ver muy matemáticos, nosotros podríamos decir que va a ser una base de datos de n por p, ¿no? N por p. Entonces, ¿por qué n por p? Porque va a tener n observaciones, es decir, si entrevistamos a 10 personas, n va a ser 10. Y p, si nosotros le pedimos su nombre, su edad, su sexo y su salario, bueno, entonces vamos a tener 4 atributos, entonces p va a ser 4. Va a ser una base de datos de 10 por 4. Muy bien. Entonces esas son algunas notaciones de lo que vamos a estar teniendo en la base de datos. Supongamos en esta base de datos que nosotros queremos crear una... nosotros queremos analizar la relación entre dos atributos. Vamos a decir que nos interesa el atributo edad y nos interesa el atributo sexo. Si nosotros nos vamos a nuestra data y ponemos en un eje, vamos a poner en un eje todas las observaciones de, vamos a poner, no sexo y edad,
una disculpa, vamos a poner edad y salario. Todavía no vamos a ver esta relación. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque esto, sexo es categórico. ¿Qué significa que sea categórico? No sé qué hace ese botón. ¿Qué significa que sea categórico? Categórico es que esto es hombre o mujer. Edad y salario son ambas variables cuantitativas. Entonces sí vamos a poder hacer una relación. No sé realmente qué hice acá, pero espero poder borrarlo. Para seguir avanzando. Wow. Imagínense, me está venciendo la computadora. No puedo quitar esto, pero bueno. Bien. Ni modo, vamos a abrir uno nuevo. Me ganó Paint. Entonces vamos a analizar la relación entre salario y edad. Muy bien. Vamos a elegir por conveniencia de este proyecto. Queremos poner en el eje X la edad, es decir, los años de la persona, cuántos años tiene. Entonces vamos a poner acá edad. Y vamos a poner de este lado salario. Ok. ¿Cuál es la idea? Nosotros en nuestra base de datos tenemos varias observaciones y en cada observación hay una variable, o sea, hay un valor para la edad, que es la edad de la persona. Si nosotros graficáramos eso sobre el eje X, o si nosotros graficáramos únicamente eso sobre el eje X, ¿qué es lo que se vería? Muy bien, vamos a poner aquí un marcador, vamos a ponerlo con rojo. Nosotros podríamos ver tal vez puntitos acá, puntitos acá, puntitos acá. Tal vez podríamos ver muchos puntitos acá, puntitos acá, puntitos acá. Ok, ¿qué significa esto? Entonces, si nosotros graficamos sobre el eje X únicamente la variable edad, vamos a ver cómo se distribuye esta variable. Y existen varias herramientas para hacer esto. Una herramienta súper común es el histograma. Entonces te va a dar una figura un poquito así, si tuvieses muchas observaciones. Y podrías encontrar cuál es la edad media, vamos a ponerlo como mu. Y podrías ver usualmente cuánto se dispersa las observaciones de esta media, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Si te dicen, en México, la media de edad es de 35 años, con una desviación de 5 años, lo que significa es que el 75% de las personas se encuentran entre los 29 y 41 años. ¿Ok? Es lo que significa. Entonces, es este tipo de... Si nosotros estamos obteniendo una observación de 10 personas, realmente suponemos que viene de una población más grande, ¿no? Entonces, sí, no te debería sorprender si en tu muestra hay más personas que se acercan a la edad de 35 años, porque así es la población en tu país. Entonces, es ver como el panorama grandote, porque se podría ver así. Muy bien, y lo mismo va a ser para salario. Salario muy seguramente no se va a ver con una distribución normal. Salario, pues vivimos en una sociedad no tan igual. Entonces pues, va a haber una distribución sesgada. En inglés, skew. Skew. Va a haber una distribución sesgada, tal vez en salario. Entonces vamos a suponer que el salario de las personas no es tan grande. Pero pero se distribuye, hagan de cuenta así, muchas personas tienen un salario pequeño, muy pocas personas tienen un salario mediano, y luego subes acá. Hay un porcentaje muy pequeño de personas que acumulan mucho porcentaje. Esta gráfica es muy famosa, ¿alguien sabe cómo se llama? Bueno, se llama la gráfica del elefante. ¿Por qué la gráfica del elefante? Porque aquí tiene su... Puedes dibujar un elefante con imaginación, ¿no? Perfecto. Entonces, la gráfica del elefante es súper común, más que nada en economía, y cuando estamos viendo cómo se distribuyen, por ejemplo, los salarios o la acumulación de la riqueza, o los cambios, más que nada los cambios de la acumulación de la riqueza. Lo que se ve con estas gráficas, por ejemplo, cuando voy a quitar el elefante, cuando está bajando esto de acá, esta parte de la población, es la clase media. Y lo que pasa usualmente es que esto se aproxima hacia este lado y esto se aproxima como hacia acá. O sea, hay nuevos ricos, pero no a la velocidad, entonces los apachurran, es lo que significa que te apachurrar a la clase media. No les alcanza para, no les alcanza para seguir el paso del crecimiento de la economía, porque sus ingresos no están creciendo como los de la clase muy baja o la clase muy alta. Bueno, esto pasa y puede que se observe así en nuestra gráfica, puede que no. Muy bien, esto fue una introducción un poco muy larga para lo que realmente vamos a hacer, pero si nosotros tenemos observaciones de salario y tenemos observaciones de edad, muy sencillamente nosotros podemos crear una gráfica, es decir, para la misma observación vamos a ver cuál es su edad y cuál es su salario. Supongamos, estoy tratando de sobrevivir en Paint, con un pincel.
Oye, supongamos que esto se ve así. Se ve como un puntito acá, así. Ok, supongamos que así se ve nuestra muestra. Esta es una buena muestra. Tenemos las edades y tenemos el salario. Algo que me gustaría recalcar, así rápidamente lo que se debería ver, es que existe aquí una acumulación. Es decir, los salarios a través de todas las edades se encuentran de manera densa en este rango. Y eso puede explicar que ese sea la media, realmente, como lo que vimos en la gráfica del elefante, de las personas que no ganan tanto. Lo tendríamos como una clase media, pongámoslo así, y tendremos una clase alta. Muy bien, vamos a recordar eso porque eso va a ser importante ahorita. ¿Cuál es la idea? Nosotros queremos resolver el siguiente problema. Se nos ocurre que a nosotros nos interesa saber la respuesta dado que una persona tiene una edad X, ¿cuánto gana esa persona? Muy bien, ¿por qué podría ser interesante esta pregunta? Bien, supongamos que a nosotros nos interesa saber por qué a los jóvenes de nuestra nación no están teniendo dos hijos. ¿Por qué dos hijos? Porque dos hijos es una cifra importante. Dos hijos es lo necesario para que nuestra población no decrezca. Y si nuestra población decrece, significa, entre otras cosas, que va a haber una carga mayor sobre la población joven de mantener a la población ya no productiva. ¿Ok? Entonces, eso también es bueno a cierto punto. Si tienes muchos, muchos niños, esto es malo porque los niños tampoco son productivos, pero hay que tener un balance. Entonces, supongamos que nos interesa esa pregunta, es completamente válida. ¿Qué haríamos? Nos interesa saber por qué a las personas, tal vez entre 18, entre acá y acá, digamos, ¿no? Y a las personas que se la quieren aventar ya tarde, ¿por qué estas personas no están teniendo hijos? ¿No? ¿Cuánto ganan estas personas? Todas estas preguntas van a ser interesantes en este momento, porque dependiendo de la pregunta y la planeación que tengas, va a servir de manera diferente una herramienta muy poderosa que se llama regresión lineal. ¿Qué es regresión lineal? La regresión lineal simplemente es crear una línea que mejor ajuste la data. ¿Y qué significa en los términos de regresión lineal ajustar la data? Significa que nosotros vamos a ver cada puntito y vamos a ver su distancia a esta línea. Ese es el error, es lo que se equivocó la línea en predecir esa observación. Nosotros vamos a sumar todos esos errores al cuadrado, porque si no estos restarían a estos y eso nos quita información. Y vamos a minimizar ese error. Entonces vamos a encontrar la línea que minimice ese error. Esto es un problema que se resuelve muy fácil con una computadora, porque hay algoritmos para resolverlo. Existe el algoritmo que es una belleza, es el gradient descent. No lo quiero decir en español, no por mamón, simplemente porque no sé bien cómo se dice. Seguramente es descenso de gradiente o descenso por gradiente. La idea es simplemente utilizar análisis numérico para que una computadora pueda resolver ecuaciones diferenciales. Es bellísimo, pero bueno, la idea es que resolvemos esto. Se resuelve este problema y entonces nuestra edad, dado que una persona tiene una edad X, vamos a suponer que X está acá. ¿Cuánto gana esa persona? Nuestra respuesta es, vamos a ver, vamos a ponerlo ahí, y esto lo ponemos así. Entonces nuestra respuesta va a ser lo que nos indique aquí en salario. Muy bien, y esa sería nuestra predicción. Y existe un montón de maneras para saber si nuestra data se está comportando de manera correcta con la regresión. Y esto lo vamos a ver ahorita en R. Existe una métrica que se llama, por ejemplo, el R cuadrado. Y también existe otras métricas que son las estadísticas. ¿Okay? Y nos van a decir que también está explicando esta regresión, este modelo, nuestra data. Y esto es de suma importancia, porque nos gustaría tener un buen estimado, ¿no? O sea, si vamos a invertir millones y millones en una estrategia de desarrollo, nos gustaría saber que al menos estamos entendiendo bien la data y no que pusimos una línea en medio de la gráfica y dijimos, bueno, existen libros que dicen que este es un modelo para predecir la data y aquí está el error. Págame, ¿no? O sea, sí podrías hacer eso y es lo que muchos hacen. Entonces, tengan mucho cuidado, fórmense bien como científico de datos y les aseguro que les va a ir muy, muy, muy bien. Porque existen muchas personas, ¿no? Corte comercial para echar hate. Existen muchas personas que están saliendo de varias carreras, aprenden a programar y se quieren meter como científico de datos. Y eso no hay ningún problema. De hecho, eso es una cosa sumamente inteligente que hacer y sumamente válida. El problema es del otro lado. Hay personas que están contratando científicos de datos sabiendo
que ese es el perfil de personas que están llegando. Y entonces vas a entrar a un lugar donde vas a tener muy bajo salario. Y eso se va a reflejar, va a haber muchas personas con bajo salario. Y esto puede hacer que digas, ay, la media para los programadores de salario no es tan grande. No es verdad. Depende mucho en qué rol entres y tus habilidades. Entonces, ¿qué haríamos nosotros para mejorar esto? Para no poner únicamente una línea. Bien, lo que nosotros podríamos hacer, si nos damos cuenta, es que si a nosotros nos interesa un intervalo, es decir, este intervalo más que nada, si nuestra pregunta es como de la fertilidad, nosotros podríamos crear una regresión lineal para cada uno de los intervalos, es decir, uno para este, vamos a poner uno para este y uno para este. Entonces nosotros vamos a tener ahora 3 modelos y esto va a reducir qué tanto nos equivocamos. Ok, pero hay una cosa, no hay continuidad. Aquí no existe ninguna continuidad. Se ve feo. Este modelo no tiene sentido porque como a partir de un año ya cambia completamente, ¿no? Mi salario. No tiene mucho sentido. Entonces lo que hacen ya la gente cuando quiere verse muy bien, muy bien, es que empieza a meterle un poco de algo llamado splines. Entonces aquí tendremos una curva que sube, tal vez baja acá, sube y acá baja un poco. Y esta curva tendrá un poco más de sentido, ¿no? Tal vez a esta edad ciertas personas siguen estudiando y esta curva realmente no tiene tanta interpretación, tal vez unas personas tienen como empiezan antes y a partir de acá ya empieza como el comportamiento de ir creciendo en el trabajo y luego el retiro. Y tiene una dinámica un poco más real que una línea recta. Pero todo es con la regresión lineal. Muy bien, entonces vamos ahora sí a intentar hacer nosotros nuestras propias regresiones lineales y entender cómo funciona. Para esto voy a utilizar R. Entonces tengo aquí abierto RStudio. Lo que voy a hacer es abrir un nuevo archivo de RScript. Perfecto. Voy a cerrar todas las cosas que estaban abiertas. Déjenme borro esto. Y vamos a llamar a este archivo regression. Muy bien. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener una base de datos. No podemos hacer ninguna regresión lineal sin datos porque no tenemos con qué entrenarla. Por lo tanto, nosotros vamos a simular ahorita una base de datos. Y esto va a servir mucho para que vean cómo la relación que realmente está escondida en la base de datos, que nosotros la vamos a hacer, entonces la sabemos, la logra encontrar bastante bien la regresión lineal. Entonces, en teoría, en la práctica, nosotros no vamos a saber la relación real, porque nosotros no creamos la base de datos, nos la van a dar. Entonces, nosotros vamos a ver que también se aproxima la regresión lineal a esa relación real para estar seguros cuando no la sepamos de que estamos haciendo un buen trabajo. Muy bien, entonces vamos a suponer que vamos a entrevistar a 50 personas. Vamos a suponer que la media de las edades, entonces vamos a poner aquí edades, la media de las edades va a ser una distribución normal con media 35 y desviación estándar 7.5. Oye, ¿qué significa todo eso? Solamente significa que nosotros vamos a tener aquí una curva que va a ser cómo se distribuye las edades en México y la mayoría de las personas, entonces donde hay más área, va a estar en 35. El 75% de las personas va a ser 5 años más, entonces tenemos una desviación de 5 años y 5 años menos, entonces 30. Estamos diciendo que México es un país donde el 75% de las personas tiene entre 30 y 40 años. Esto obviamente no es real, pero pues para este ejemplo vamos a suponer esto. Muy bien, vamos a simular esta data. Entonces, para simular esta data vamos a utilizar la distribución normal, entonces vamos a poner rnorm y le vamos a dar primero que nada la media. Digo, el número de datos que queremos simular. Vamos a simular a 10 personas. Le vamos a poner que la media va a ser igual a 35 y la desviación estándar, en inglés standard deviation, va a ser igual a 5. Y luego voy a correr este comando. ¿Qué me dio? Me dio este vector edades. No es tan fácil verlo, entonces vamos a graficarlo. Vamos a poner plot edades. Y lo corremos y podemos ver aquí un poco las edades. La primera persona tiene esta edad, la segunda persona tiene esta edad y así. Vemos que la mayoría se está encontrando entre 30 y 40 años con algunas personas que tienen un poquito menos. Entonces se parece un poco a la realidad. ¿Qué pasaría si yo aumento? Entonces vamos a automatizar esto. Vamos a poner aquí una n. ¿Qué pasa si yo pongo mejor 100 personas? ¿Okay? En vez de 10 personas pongo 100 personas. Bien. Pues entonces vamos a ver esta acumulación. Vamos a empezar a ver aquí nuestra base de datos muy bonita, pero sí vemos que se acumulan en cierto rango, ¿no? Sí lo estamos viendo. No hay muchas personas jóvenes ni muchas personas viejas, lo cual cambiaría si yo le pongo una desviación estándar de 10. En este caso, vean, aquí sí tendríamos un poquito más de sesgo. Excelente.
Vamos a ponerle de nuevo la desviación estándar de 5. Muy bien. Una manera más fácil de ver como esta acumulación de valores es hacer un histograma. Entonces podemos poner ist y lo ponemos el vector que queremos, en este caso edades. Nos va a salir esta gráfica y podemos ver que sí, realmente hay una acumulación muy grande entre 30 y 40 y luego va disminuyendo. Muy bien. Vamos a poner ahora una variable que va a ser salario. Y esta variable la vamos a hacer muy como minuciosamente, porque esa es la parte donde vamos a jugar a ser Dios, ¿no? Entre comillas, porque nosotros vamos a dar la relación que existe. Entonces nosotros vamos a decir, mira, la relación que existe es la siguiente. Tu salario usualmente va a ser 8,000 pesos más, vamos a ponerle, 100 veces tu edad. ¿Qué significa eso? Significaría que una persona que tiene 22 años va a ganar 8,000 pesos más 22 por 100, lo cual sería 10,200 pesos. Oye, ¿y qué pasaría si esa persona tiene 45 años? Entonces estaría ganando 12,500. No, es muy poquito. Vamos a ponerle 250. Vamos a poner aquí 250. Vamos a ponerle 250. 250 me parece bien. Muy bien. Entonces tenemos esta relación, pero si nosotros ponemos esto, va a ser una línea recta perfecta. Quiero que vean esto. Entonces yo pongo plot, edades, salario, va a ser una línea recta perfecta. Y esto no es real. Ninguna base de datos se comporta así. Sería perfecto, ¿no? Esto sería lo mejor que existiría. Lo que pasa en realidad es que hay un error. Entonces hay una aleatoriedad. Vamos a ponerle esta aleatoriedad, rnorm. Y vamos a poner aquí que queremos una media de 0 para que se respete como la línea. Entonces el error va a ser siguiendo esta línea. De nuevo estamos jugando aquí a que nosotros estamos creando esta relación. Pero que se aleje de esta línea, pero con media en esta línea. Entonces la min 0 y la desviación estándar, que se nos hace algo como correcto, pues que sí haya como una diferencia como de 20,000 pesos, ¿no? Si hay como una diferencia de 20,000 pesos, tal vez 15,000 pesos. Vamos a poner 15,000. Muy bien. Vamos a ver cómo se ve esto. Aquí rnorm. Norm, así. ¿Quién sabe qué estoy haciendo acá? Rnorm. Doble n igual a 1. Creo que quiere esto. Y creo que aquí el problema es que n tiene que ser igual. Así. Vamos a ver. Ahora sí, tenemos esta aleatoriedad. Muy bien, entonces tenemos aquí edades y tenemos salario. Si nosotros quisiéramos agregarle un título es muy sencillo. Simplemente aquí voy a poner main. Va a ser igual a relación entre edad y salario. Muy bien, y vean ahí dice relación entre edad y salario. Muy bien, entonces tenemos nosotros esta relación. ¿Qué es lo que nosotros podemos intentar hacer con esta data? Bien, nosotros podemos intentar ver la correlación que existe entre los dos valores. Entonces podríamos poner aquí core y podríamos poner edades, salario. Y nos va a decir esto, punto 23. Significa que hay una relación positiva. No es sumamente grande, pero es positiva. Significa entre más aumenta edad, más aumenta salario. Perfecto. Si nosotros pusiéramos una variable más grande acá, que diera más peso, la correlación sería más grande. Vamos a dejarlo en 250. Vamos a dejarlo en 275 para que se vea bonito. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la correlación. Vamos a ver la última. Ahí está. Uy, en este no hubo tanta correlación. Vamos a tratar de hacer un ejemplo que se vea muy bonito para nosotros. Correlación negativa. A ver, vamos a ver qué significa eso. Entonces, lo que está pasando es que la aleatoriedad es demasiado grande. Vamos a reducirlo un poco. Y vamos a poner tantito más para que amarre. Ahí está. Esta sí me gusta. Se ve un poco hacia arriba. Hay varios outliers. Entonces, muy bien. La correlación, ahí está, perfecto. Entonces tenemos esta correlación. Pero eso solo nos está diciendo que entre más aumenta edades, más aumenta salario. No nos está diciendo por cuánto. ¿Ok? Nos está dando una idea, más o menos. Esto sí se puede interpretar un poquito si sabemos la desviación estándar tanto de edades como de salario. Entonces, si nosotros dividimos esto entre la raíz cuadrada de la desviación estándar de edades multiplicado por la desviación estándar de salario, según yo esto nos da algo. Entonces,
esto, a ver si ahorita nos aparece, pero según yo es la relación que hay, como de un 4%. Entonces vamos a ver si eso es verdad. O sea, esto lo que nos estaría diciendo es eso es lo que aumenta. eh, Realmente no sé qué es este valor, ni siquiera sé si esto realmente era así, o le tengo que quitar el square. Vamos a ver si le quito el square, si esto tiene más sentido. Ahí está, 248, que se parecen bastantes. Entonces vamos a ver si eso es real. ¿Cómo vamos a entender la regresión lineal y por qué nos va a resolver todas estas dudas que tenemos? La regresión lineal es muy sencillo. Aquí voy a poner un modelo, le voy a poner model 1 y va a ser simplemente una regresión lineal. ¿Cómo hago esto? Voy a poner LM, que es linear model, y le voy a decir, muy bien, yo quiero saber eh, cómo se relaciona cómo se relaciona salario con edades. Pero luego yo le tengo que dar un valor que es data. Yo le tengo que pasar este valor. Por lo tanto, tengo que crear una base de datos. Esto es muy sencillo. Aquí voy a poner database. Y esto va a ser un data.frame. Sí. Y aquí voy a poner edades. Y esto va a ser igual a edades. Y luego voy a poner salario. Y esto va a ser igual a salario. Muy bien. Vemos que si corro esto, me da mi base de datos. Aquí puedo entrar y me va a decir edad de salario, una persona que tiene esta edad. Pero aquí veamos este problema, ¿no? Aquí nos lo está dando como un decimal, entonces lo tenemos que pasar a entero. Entonces, eh, eso lo vamos a hacer aquí en edades. Según yo es así. Ujujú. Vamos a buscarlo rápidamente. Entonces vamos a... Se me olvidó cómo convertir un vector. eh, Vamos a ver si esto nos ayuda. As.double. Ok. Pues creo que sí era así. Entonces aquí le tengo que poner que esto es as.int. Integer. Ahí está, perfecto. Y entonces esto, ahora sí, en mi base de datos, ya están los valores como enteros. Muy bien. Entonces ahora sí tiene un poco de sentido. Y mi data le puedo decir que es database. Muy bien. Entonces una vez que lo corro, ya tengo mi modelo y simplemente tengo que poner summary del model 1. ¿Y qué vamos a encontrar acá? Esto es lo más importante y por lo cual R es tan bonito. Porque nos da un resumen estadístico muy significante. Mira, nos está diciendo, los, las personas tienen en promedio 18,000 pesos, lo cual no es verdad. Y nos está dando un estimado negativo de cuanto a las edades, pero no es significativo. No tiene estrellitas, mira, que dice significant code. Entre más significativo sea, más estrellitas tiene. Entonces, esta simulación realmente no está simulando lo que nos gustaría. Vamos a reducirle la varianza. Vamos a ver el plot de esto. Aquí sí se ve una relación bastante marcada. Entonces estoy seguro que la regresión lineal va a ser algo mejor. Corremos el database, el model, y ahora en el summary ya nos va a dar que edades es significativo. Es decir, que sí está mejorando el modelo en su predicción, el considerar la edad. Y el estimado que nos dice cuánto estás ganando más por cada año que ganas es cerca de 261 pesos, cuando la realidad es que es 275. Muy bien. ¿Y qué otros valores podemos ver acá? Nosotros podríamos ver estos valores de acá abajo que son muy importantes. Lo que nos está diciendo es que explicamos el 50% de la varianza. De todos los puntitos que hay acá, de todos los puntitos que hay acá, nosotros logramos explicar el 50%. Ok. ¿Qué pasa en el siguiente caso? ¿Qué pasa si esto, en vez de que fuese por edades normal, fuese por edades elevado al cuadrado? Que puede tener sentido. ¿Cómo se vería esto? Ok, entonces aquí creo que es mucho lo que le estoy poniendo. Sí, empieza a ganar como 6 millones a los 50.
Eh, entonces, creo que esto es mucho. Vamos a ponerle elevado a un valor un poco más pequeño. Entonces, vamos a ponerle a la 1.25. Vamos a ponerle a 1.1. ¿Cómo se vería esto? Es muy poquito. Quiero que se note. Entonces, vamos a ponerle a la 1.3. Se empieza a notar. Y a 1.5, es lo último, se los prometo. Ahí está, como que ya se empieza a notar y empieza a ganar 1.000.000 cerca de los 50. No, se lo voy a poner en 1.15 y ya lo voy a dejar así. Muy bien, entonces realmente aquí estamos teniendo una relación más grande. Estamos teniendo esta relación. Por lo tanto, debería ser que nuestra regresión lineal funcione de manera diferente, porque ya no es una línea, ya es una curva. Entonces, si vemos este último, vamos a ver el último, aunque todavía se sigue viendo como una línea, lo que realmente está pasando es que esto es una curva. Aunque si tuviéramos más datos para más edades, podríamos verlo. Entonces, si yo pusiera aquí, vamos a ponerle n igual a 10.000. Entonces se ve así un montón, pero esto debería empezar a ver así como curva. Muy bien, vamos a ponerle a esta vamos a poner nada más 1000, para que no sea tan exagerado. Muy bien, entonces se ve así. Vamos a ponerle a esta regresión nuestra información. Y ojo, también lo que va a pasar es que tenemos muchísimos datos. Pero lo que vamos a ver ahora es que va a estimar mal edades. Vean cómo lo está estimando de manera incorrecta. Realmente no está aumentando eso, ¿no? Tal vez en una línea, pero lo que está pasando es que hay una relación diferente. Entonces tenemos que tener cuidado porque las cosas en realidad no se comportan de manera lineal. A veces tienen ciertos comportamientos diferentes. Pero no hay que tener problemas con eso porque imagínense que nosotros acá le decimos que esto va a ser edades y nosotros tenemos estudios científicos que nos dicen que a la 1.15, ¿no? Lo logramos adivinar bastante bien. Si nosotros hacemos eso, creo que no le gustó esto. Porque si lo pongo así, no le gusta. Creo que es poli. Edades. Degree. 1.15. Muy bien, entonces si hiciera yo aquí el summary. Esto realmente nos lo está dando de esta manera. Me gustaría que se viese mejor. Pero nos está dando el estimado para esos valores. Me gustaría aquí verlo. La próxima clase voy a intentar ver cómo les muestro esto. Pero veamos que sigue siendo bastante significativo. Todo esto sigue siendo significativo. Pero nosotros aquí justamente logramos, dentro de esto, encontrar valores que sí nos sirven. Voy a intentar ver cómo se hace esto. Yo lo hacía de otra manera, realmente. Aquí ponía, quiero ver si lo logra hacer rápidamente, edades. Y yo usualmente lo ponía como al cuadrado y sí funcionaba. Mira, sí funcionó. Entonces vamos a ponerlo a la 1.15. A ver si me lo permite. No me lo va a permitir acá. Pero imagínense que este fuese al cuadrado. Nada más por este ejercicio. Y yo le pusiera al cuadrado. Va a ser significativo. Y me va a empezar a dar justamente valores que sí tengan sentido. Entonces realmente el valor de edad, cada año estás ganando 19,000 pesos más. Y esto lo está tomando en consideración, pero porque sí le estamos diciendo que es al cuadrado. Todo esto lo vamos a ver en clases posteriores, cómo podemos modificar la data, entenderla mejor, ver cómo se está comportando, por qué elegimos cierta fórmula. Realmente estas fórmulas no se te ocurren a ti. Ya hay gente que hace demografía o que hace ciertas cosas que te va a decir, no, pues se comporta al cuadrado, se comporta normal, se comporta ta. O tú lo puedes también buscar. Pues bueno, espero les haya gustado mucho y que les haya quedado tal vez un poco más claro qué es la regresión lineal y cómo la podemos ir modificando para entender un poco más la data. Y en clases posteriores vamos a hacer proyectos donde analizamos data real, le sacamos su regresión lineal y otros tipos de modelos y entendemos un poco más para hacer predicciones. Muy bien, esto fue un curso de Zero to Hero.